Bueno, vine vestido para la ocasión. Así que vamos a ver si el instituto las vende en el próximo seminario de verano. Yo la quiero. Sí, bueno, aquí estamos entonces, llegó el momento de velar algunos de los misterios, así que les voy a decir cuáles son. Recuerden que planteé que había con el anarcocapitalismo teníamos dos cuestiones o dos problemas a tratar, y uno era si era deseable y el otro era si era posible. Entonces, ¿cuál es mi posición al respecto? Hasta ahora he estado postergando una respuesta sobre eso. Entonces, bueno, tal vez la respuesta que les dé, supongo que tampoco los va a entusiasmar demasiado, digamos, ni les va a resolver los dilemas que ustedes puedan traer. Respecto a lo primero, si es deseable, sí, por supuesto. ¿Y es deseable el profesor? ¿Es deseable el minarquismo? Sí, por supuesto. ¿Y es deseable, no sé, Macri? Sí, por supuesto. Es decir, miren, estas cosas son relativas. Ustedes me dicen, ¿te gusta Macri? Obvio, al lado de Cristina, ¿cómo que no me va a gustar? ¿Pero preferirías el gobierno de Nueva Zelanda respecto de Macri? Sí, obvio, también. ¿Y preferirías el minarquismo, el liberalismo clásico respecto del gobierno de Nueva Zelanda? Sí, también. ¿Y preferirías el anarcocapitalismo? Sí, también, todo. Denme los Beatles, denme los Rolling Stones, Pink Floyd, y no tengo por qué descartar uno del otro. Abrazo todo y todo paso que vaya en esa dirección. Bueno, profesor, pero si usted tuviera que decidir entre uno y otro, ¿pero cómo sería eso? Yo decidir. Bueno, uno podría imaginar una situación de este tipo, en el cual hay una votación en la cual vamos a decidir si minarquismo o anarquismo. Y usted decide, no, pero perdón, si hubiera una votación quiere decir, y yo decido eso, quiere decir que todos ya votaron, que están 50 y 50, y que vengo yo a poner el voto definitorio. Y ustedes se darán cuenta que eso es absolutamente utópico e imposible de que esto ocurra. Por esa razón, ese tema a mí no me interesa. Yo no voy a decidir eso. Y es más, ahora digo algo que tiene que ver un poco con lo que vamos a terminar viendo acá. Tampoco va a llegar el anarcocapitalismo de esa forma. Tampoco va a estar sometido a una votación o va a llegar con una revolución francesa ni nada de eso por el estilo. Así que, en cierta forma, no es un tema relevante. Dame todo lo que sea un paso y un avance en la dirección de la libertad y yo lo suscribo y lo apoyo. A la segunda es, bueno, y es posible. Y acá no solamente voy a dar una respuesta, sino que voy a ir más allá de todo eso. No solamente les digo que es posible, sino que es a dónde vamos. Es más, les digo, se están perdiendo, ese es el futuro, súbanse al tren antes de que arranque. Es más, les voy a decir, arrodíllense, miren al cielo y recen conmigo. Y digan, oh anarcocapitalismo, llega lo más rápido posible y perdónanos, no nos hagas caer en la tentación del estatismo, y después porque yo soy el profeta y les digo que esto es lo que se viene. Y esto es lo que va a llevar. La evolución nos lleva hacia algo así. O sea que no solo digo que es posible, sino que digo, ahí es a donde vamos. Pero ahora vamos a ver un poquito de eso. Y para terminar, digamos, un poco de las justificaciones de por qué, entrar un poquito en la psicología evolutiva. Y la verdad es que, primero, todos sabemos y todos conocemos las teorías evolutivas, pero la verdad, díganme que todos asociamos las teorías evolutivas con Darwin, ¿verdad? Darwin es el gran símbolo, digamos, de las teorías evolutivas. Sin embargo, tal vez algunos no conozcan que las teorías evolutivas obviamente no se originan con Darwin y de hecho se originan en las ciencias sociales y es más, se originan en el iluminismo escocés, en estos autores famosos que nosotros tanto veneramos, que los Hutchinson, que los David Hume, que Adam Smith, etc. Ellos son los que empiezan con las teorías evolutivas. De hecho, Darwin las toma de ellos, en particular, por ejemplo, de Malthus.
Y entonces cuando ve las teorías evolutivas en el ámbito de las normas y de la sociedad, se le prende la lamparita de decir, esto debe estar ocurriendo también a nivel biológico, y ahí desarrolla todo su programa de investigación. Pero ha sido tanto el impacto que obviamente todos pensamos que esto empezó con Darwin. Sin embargo, empezó con estos filósofos escoceses un tiempo atrás. Y de hecho, digamos, esto tiene relación también con nuestros autores austríacos, porque son precisamente los austríacos los que restablecen el vínculo con esa tradición evolutiva escocesa, empezando por Menger, quien tiene varias referencias a la evolución de las instituciones, y en particular tiene algunos, por ejemplo, lindísimos artículos acerca del origen del dinero, por ejemplo, como un fenómeno evolutivo, etcétera, etcétera. Y obviamente después quien reafirmara mucho más ese vínculo y avanzara mucho más es Hayek, ¿no? Acá una cita, por ejemplo, por si no se ve muy bien, la leo. El ser humano es tanto un animal que sigue reglas como uno que busca objetivos. Y es exitoso no porque sepa que tiene que cumplir reglas o puede siquiera expresarlas en palabras, sino porque su pensamiento y actos están regidos por reglas que han evolucionado a través de un proceso de selección en la sociedad en que vive y que son el producto de la experiencia de generaciones. Es decir, acá está la esencia del argumento evolutivo de Hayek, que también parece, pero la duda es, ¿pero evolución cómo? Digamos? Y acá es donde aparece los autores de la psicología evolutiva. Hasta que aparezca la psicología evolutiva, el modelo que predominaba, y lo señaló Paco en esto, es el modelo de la página en blanco, the blank slate. Es decir, nosotros, esto es Locke, por ejemplo, pensaban de esta forma, el ser humano llega a este mundo como una página en blanco. Y a partir de los sentidos empieza a absorber información y va escribiendo su propia página, va desarrollando su persona, su personalidad. A través del contacto con la madre. ¿Estás bien, Raquel? Okay. Cabeza dura. Bueno, va incorporando información, que puede ser tanto que la vea la madre, el cariño de la madre, el afecto, lo toca, etc. Y va llenando esa página y va formando su personalidad. Esa era la visión predominante hasta que llega la psicología evolutiva y dice, miren, no, esto no es así. No es que nosotros llegamos nada más que, digamos, tenemos un cerebro que en buena medida, vamos a hacer para simplificar esto, funciona como un ordenador. Pero no es que llegamos solamente con Windows. Y Windows funciona, maneja algunas de nuestras funciones automáticamente, hace funcionar el corazón, hace funcionar los pulmones. Nosotros no pensamos en eso. Cuando esto funciona como automáticamente, está regido por Windows. El resto, todo en blanco. No llegamos solamente con Windows. Venimos con Windows, con Office, con Spotify, con una cantidad de apps mucho más grandes, que han sido también el fruto de largos procesos evolutivos y que determinan en buena medida gran parte de nuestras conductas. Entonces somos una máquina de apps, digamos, llena, una computadora llena de que son los que en última instancia definen aquello que podemos llamar naturaleza humana. ¿Qué es la naturaleza humana? Bueno, son ese conjunto de apps, de programas que tenemos acá adentro, que son comunes a todos nosotros y fruto de ese proceso evolutivo. Ahora bien, es cuando la psicología entonces evolutiva. Quienes están allí son Leda Cosmides y John Tooby, son dos autores quienes han creado y dirigen el Centro de Psicología Evolutiva en California, y empezaron a escribir de esto hace 40 años. No son los únicos, porque esto se ha expandido en forma notable, pero digamos son como un poco los padres fundadores. Y para que ustedes sepan el vínculo que esto también tiene con nuestras ideas, estos son autores que citan a Hayek y que participan en las reuniones de la Mont Pelerin.
Es decir, es muy interesante de que los padres de esta disciplina, que tiene un auge fenomenal ahora, tienen esta raíz además en su pensamiento. Y ellos señalan que ese nacimiento de la psicología evolutiva se debe a haber incorporado 4 disciplinas que han tenido mucho desarrollo durante el siglo XX, que son la biología evolutiva, por un lado, esta que estudia cómo se fueron desarrollando, por ejemplo, los órganos del ser humano en función de las funciones que cada uno de esos órganos cumple. Luego las ciencias de la computación, que también han permitido avanzar en tratar de entender cómo funciona el cerebro. Luego la antropología de lo evolutiva, que se ha puesto a estudiar cuáles eran las condiciones de vida de los ancestros del ser humano, y eso entonces daba una idea de cuáles eran las condiciones en las cuales se movían y cuáles eran los problemas que tenían que resolver, y por lo tanto las soluciones que fueron evolucionando en su cerebro. Y por último el debate que ya salió antes acerca de naturaleza o cultura. ¿Es la naturaleza o es la cultura la que determina nuestras acciones? Bueno, todo eso fue dando paso a la psicología evolutiva, que trata de explicar entonces las conductas y muchas de ellas como instintos, ¿no es cierto? A veces nos cuesta a nosotros los seres humanos aceptar la palabra instinto porque lo asociamos más bien con los animales. Pero la verdad que ellos lo tienen. Hay muchas conductas que ya están programadas en nuestro cerebro y que bien podríamos llamar instintos y que actuamos en base a ellas, ¿no? Después yo voy a volver acá sobre algunos de estos casos, pero les pongo uno, por ejemplo, lo que ellos llaman las emociones, lo que llamamos emociones, son en realidad un programa ordenador de muchos de estos pequeños programitas, ¿no? Y eso es lo que llamamos, y los tenemos como cableados, digamos, acá en el cerebro. Uno de ellos, por ejemplo, y típico ejemplo, es el miedo. Y entonces, por ejemplo, cuenta en este caso que todos los han vivido, digamos, de pronto. Estás en una casa solo, absolutamente solo, de noche, oscura. De pronto, trac, 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 un ruido, como si fuera una puerta que se abre o unos pasos que caminan por ahí. ¿Qué te sucede en forma inmediata? La sensación de miedo reacomoda todo tu cerebro. Mira, enseguida el oído presta mucha más atención a qué puede estar pasando. Hay programas que se cierran. Si tenías ganas de ir al baño, olvídate, se te fueron en ese segundo. Inmediatamente te apagó ese programa. La inmersión. Si tenías hambre, olvídate, no tenés más hambre. Todos tus sentidos van enfocados a resolver y a tratar de detectar si hay un depredador o no hay un depredador dentro de tu casa. Y eso funciona en forma automática, ¿no? Hay ciertas conductas que están programadas, pero ellos plantean, por ejemplo, bueno, después voy a volver, ¿no es cierto? Vos le mostrás a un niño de 2, 3 años una serpiente o la imagen de una serpiente y le da miedo. ¿Por qué? Nunca se cruzó con una serpiente, no vivimos entre serpientes, no hemos visto, tal vez ninguno, a lo mejor nosotros no hemos visto nunca una serpiente, ni tenemos chance de encontrarnos o cruzarnos con una serpiente en nuestra vida. Y sin embargo a los 2 años, ¿dónde está eso? Está acá y viene de épocas en las cuales, cuidado con las serpientes, eran bastante peligrosas. Lo mismo que conductas tales, bueno, está bien, el cerebro de pronto determina conductas como correr, digamos, pero no, ellos dicen no es solamente correr, no está bien y mal, como dice ahí, sino que es la relación entre la información y la conducta. Correr no está bien y mal, pero correr hacia un león está mal. Entonces vos estás cableado de correr, yo puedo correr para donde quiera, pero correr para un león, no, correr para un león, yo ya sé que ahí no tengo que correr. ¿De dónde salen estas cosas? Vean que hay un trasfondo también del debate, es cultural, es nature o nurture, etc., ¿no? Pero ellos van a plantear que hay una serie de instintos, y los instintos son de razonamiento, de decisión, de motivación, de aprendizaje. Voy a traer algunos ejemplos. No es que yo voy a poder presentar esto, miren, demasiado
profundamente, porque yo en esto, no sé si ustedes usan esa palabra, yo también toco de oído acá, yo soy profesor de economía. A mí esto me interesó y me pareció súper interesante y me metí a leerlo, pero yo no crean que yo soy un experto en esto, así que simplemente les estoy trayendo parte de lo que yo vi y que me parece interesante y que les aconsejaría seguir, ¿no es cierto? Por ejemplo, un instinto de razonamiento. Los niños de 4 años, dice, ya notan la dirección de la vista del otro, ¿no? Mira, se dan cuenta qué es lo que el otro está mirando y además infieren qué es lo que el otro quiere. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que dice, si a un niño pones a varios niños mirando ciertos dulces, este ya se da cuenta que su vecino está mirando el que le gusta. ¿Sí? Ya sabe, a los 4 años ya sabe, este quiere el de chocolate, ya se dio cuenta. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se dan cuenta de eso? Bueno, fíjense que el test que hacen es que los niños autistas también pueden ver y entender la dirección de la vista, pero no infieren que la persona desee eso. Es decir, lo ven y saben, está viendo eso, pero no sacan la conclusión de que quiere eso. ¿Por qué? Y porque ustedes saben que los autistas tienen muchas otras habilidades, pero tienen una falla en el circuito cerebral que les impide sacar esa conclusión. Bueno, otros ejemplos de esto. No sé si conocen este test. Parece que tenemos una habilidad innata también para descubrir las intenciones de la otra persona. Simplemente con verlo. ¿No es cierto? Vemos a alguien y vemos a alguien venir y ya sacamos unas cuantas conclusiones acerca de lo que esta persona está por hacer o quiere hacer, etc., ¿no? Y hay un test bastante conocido que lo van a encontrar en la web si ustedes lo quieren hacer, que es el test de la mirada y que es así, ¿no? Uno puede, te muestran un par de ojos y te dicen, bueno, describe cuál es la situación de esta, por ejemplo el de la izquierda. ¿Qué pasa ahí? ¿Es juguetón? ¿Es confort? ¿Expresa irritación? ¿Aburrimiento? El de allá, ¿qué es? Terror, trastorno, arrogancia, molestia. Háganlo, les va a dar el test cuánto ustedes, digamos, pueden descubrir cuál es la intención o la situación de la otra persona simplemente al ver un par de ojos. Y de nuevo la psicología evolutiva va a decir, bueno, esto es algo que tenemos ahí adentro y es resultado de la importancia de tener que descubrir en un mundo mucho más peligroso aquella persona que se acerca a nosotros, con qué intenciones viene y quién es. Y entonces hemos desarrollado esa capacidad de que me doy cuenta enseguida con el solo hecho de ver cómo me está mirando. Otro instinto este instinto de motivación, el del miedo lo conté, ¿no es cierto? El miedo, apenas ves una serpiente te da miedo, y hay otro que dicen que es el instinto de la infidelidad, que las parejas tienen o tenemos, digamos, gran cantidad de señales que te hacen dudar de pronto de la fidelidad de la otra persona, que una mirada, que un hecho, etc. Empiezan a captar señales y ustedes habrán encontrado en su vida cantidad de historias que dicen, yo empecé a notar algo y después, ¡boom! ¿De dónde sale eso? También parece que serían fruto de esta situación. Después hay cuestiones que ¿qué cosas las explican? Acá, por ejemplo, van a ver ustedes las estadísticas. Estas son estadísticas de abuso de niños, y acá está por edad, de 0 a 2, de 3 a 5, etc. Abuso de niños. La diferencia entre estos dos cuadros que ustedes ven es entre padres y padrastros. Miren la diferencia, o ellos quieren señalar la diferencia de la herencia genética, digamos, respecto al menor. Este es el padre, estos son los padres. Y esto es crímenes de menores, padres y padrastros. ¿Hay algo de genético en la diferente conducta de uno y otro? Bueno, ahí parecería que sí. Otra más. Esto es las cifras de crimen, de asesinato, homicidios, ¿no?
en dos lugares distintos y separando hombres y mujeres. Entonces muestro las líneas ahí por si no se ven. Acá dice mujeres de Chicago, cantidad de asesinatos. Mujeres de Inglaterra y Gales, cantidad de asesinatos. Y esto es hombres de Inglaterra y Gales, hombres de Chicago. Y acá están las edades. De 10 a 14, de 15 a 19, de 10 a 24, fíjese que hasta acá es llegar hasta los 30, 34 años y después, bueno, hasta los 80 y pico. ¿Qué es lo que muestra el gráfico? Que los que cometen homicidios son hombres jóvenes, mujeres no. ¿Por qué? Bueno, entonces, exacto, lo que dice la psicología evolutiva es que el hombre ha desarrollado instintos, conductas mucho más agresivas y competitivas porque el hombre, motivado por sus genes, puede esparcir sus genes mucho más que la mujer. Es decir, puede fertilizar a una enorme cantidad de mujeres, pero la mujer tiene hijo de uno. Nada más, y aparte tiene que cuidarlo para que el hijo se nazca y después además lo tiene que atender después del nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces el hombre sabe que como puede fertilizar a muchas, entra en competencia con muchos otros hombres y por lo tanto ha desarrollado una conducta muchísimo más agresiva. Y eso explica esto. La mujer, por otro lado, no, es mucho más componedora y además está mucho más atenta por la necesidad de atender, digamos, al bebé, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Bueno, por supuesto que esto se va produciendo a través de mutaciones genéticas y aquellas que favorecen el progreso, el desarrollo, la reproducción de una especie se van generalizando. Entre ellas, mutaciones respecto a la cooperación. Bueno, ellos terminan diciendo que sí, que efectivamente tiende y hay algún tipo de mutaciones, ¿no? El problema tal vez que se nos presenta a nosotros y que se nos presenta a los liberales, y que lo dice Hayek también en uno de sus libros, es que tenemos un cerebro desarrollado en realidad durante los cientos y miles de años en los cuales fuimos cazadores-recolectores. Ahí se desarrolló lo que es el cerebro del ser humano, cuando evolucionamos del Australopithecus, digamos, hasta el Homo sapiens, y después el Homo sapiens hasta que llegó a la agricultura, fuimos en realidad grupos de cazadores-recolectores que deambulábamos por el planeta, y que allí se desarrolló en buena medida el cerebro del ser humano. Y ahí, en buena medida, y vamos a ver un poquito más de detalle después, se nos presentan nuestros problemas, porque ese cerebro no está adaptado a la enorme evolución cultural que ha habido después y a un mundo globalizado. Es un cerebro desarrollado para la pequeña tribu, no para el orden global. Entonces, ¿nos extraña acaso de que la gente resista la globalización? Y bueno, tal vez detrás de eso está eso, ¿no? El pequeño grupito y el temor al extranjero, y el político apela a eso. Los extranjeros, los de afuera, nosotros contra ellos, ¿no? Y se va dirigiendo a esas cosas que supuestamente, diría la psicología evolutiva, están acá, están cableadas acá adentro de una u otra forma y entonces ese mensaje hace, reaviva ese circuito, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué somos? ¿Somos ventajistas o somos cooperadores? Y en cierta forma acá tenemos a estos dos autores que reflejan un poco esa discusión. Hobbes decía, cuanto más pesimistas somos, cuanto más pensamos que somos ventajistas, más fuerte debería ser el Estado para, recuerden lo del látigo ayer, ¿no? Para meter el látigo. Pero si pensamos que somos más optimistas respecto del ser humano, entonces querríamos, menos necesidad de látigo, menos necesidad de Estado. Aunque algunos autores dirían, en realidad, cuando somos pesimistas, deberíamos querer menos Estado. Porque si somos pesimistas vamos a pensar, estos sátrapas van a hacer lo que van a llegar ahí, así que mejor no tenerlos. O sea, hay un poco de discusión al respecto, ¿no? En fin, lo cierto es que de alguna forma somos violentos, y algunos autores señalan que hay 5 tipos de violencia. La violencia predatoria, hay una violencia dominante para dominar también, hay una violencia vengativa,
también puede ser sádica, alguien que tiene simplemente el placer de ser violento, y puede ser también ideológica. Estos 5 tipos de violencia sí, los podemos encontrar entre los seres humanos. Pero sin embargo también tenemos otra característica, y acá está David Hume, por ejemplo, otro de nuestros autores favoritos, quien dice así: no se puede discutir que hay cierta benevolencia, aunque sea pequeña, en nuestro interior, alguna chispa de amistad por la humanidad, alguna partícula de la paloma grabada, fíjese lo que dice, grabada en nuestra estructura. Interesante lo que dice, junto con los elementos del lobo y la serpiente. Incluso si suponemos que estos sentimientos generosos son tan débiles que sean incapaces de mover una mano o un dedo de nuestro cuerpo, deben aún así dirigir las determinaciones de nuestra mente y, siendo todo lo demás igual, producir una preferencia interesante de lo que es útil para la humanidad por sobre lo que es pernicioso y peligroso. Es un poco una anticipación de la idea de su amigo Adam Smith respecto a la simpatía, respecto de los demás. O sea que algo tenemos. Entonces tenemos algo de ángeles también. Y a todos nos genera, por ejemplo, inmediata ternura encontrarnos con bebés como estos o pequeños animalitos. ¿A quién no? ¿De dónde sale que nos gusten los pequeños animalitos cuando son los grandes nos lo comemos? Y sin embargo, ¿no es cierto? Y cuando son pequeñitos, ¡ay, qué lindo este ternerito, dale 2 meses y te lo comes! Pero este ternerito inmediatamente te causa eso, ¿no? Hay simpatía, hay ciertas emociones que la psicología evolutiva dicen que tienen claro contenido social. Por ejemplo, el tema de la vergüenza. ¿Cuál es el sentido de tener vergüenza? Dice la psicología evolutiva que tener vergüenza cumple una función social porque te evita quedar mal con los demás. ¿No es cierto? Cuando vos vas a tener una conducta antisocial, te genera una vergüenza porque te está diciendo no te conviene esa conducta. Incluso el más pillo, tal vez, cuando está haciendo eso, está haciendo alguna cosa delante, se pone colorado. ¿De dónde salió que eso que se pone colorado? Es una reacción automática que te está diciendo, mira, eso no te está conviniendo para la cooperación social. A algunos no les importa, digamos, no quieren tampoco cooperación social, pero de hecho la mayoría de nosotros nos pasaría eso, y la vergüenza actúa en ese sentido. Lo mismo dicen respecto del orgullo. ¿Qué es el orgullo? Es una sensación, una emoción evolucionada para vos llevarte a hacer aquellas acciones que generan un beneficio social. Vos te sentís orgulloso y eso te motiva a hacer cosas que los demás van a mirar y decir, qué bien, mirá lo que hizo. Y en el fondo está como promoviendo acciones prosociales, ¿no? Y son funciones y ustedes saben, son cosas automáticas en nosotros. Tenemos vergüenza, tenemos orgullo, etcétera, ¿no? Bueno, esto nos lleva, y acá tenemos otro de nuestros autores favoritos, al tema del libertarianismo. Y entonces acá, creo que, no me acuerdo si es en The Libertarian Manifesto, que Rothbard dice esto. El libertario, lo acusan de que el libertarianismo es irreal, ¿no es cierto? Es una utopía, eso, qué sé yo. Y él contesta, el libertario es muy realista para pensar que un nuevo orden cambiará la naturaleza humana. Es decir, acá está criticando todos los regímenes tipo el socialismo o los nazis, etcétera, que pensaban que había que cambiar, había que tener un nuevo orden y una nueva persona y había que cambiar la forma de la persona, ¿no? Entonces, el libertario es muy realista para pensar que un nuevo orden cambiará la naturaleza humana. El libertario sería feliz si la voluntad de agresión disminuyese, pero es muy realista para creer que ocurra. Eso es lo que dice Rothbard. Pero lo que dice la psicología evolutiva es que ocurre. Sí ocurre. La naturaleza humana cambia y la buena noticia para nosotros, con la cual voy a terminar esto, es que cambia para nuestro lado. Cambia para bien. Y eso es lo que debería entonces generarnos cierto grado de optimismo. Pero antes de eso vamos a ver esto. No solamente eso, acá está algo que mencionó Paco, así que no voy a hablar mucho de eso, no solamente pueden darse cambios, sino que además lo interesante de esto es que los cambios culturales pueden llegar a través del proceso de selección incluso a estar
incorporados en los genes, es decir, convertirse luego en atributos, digamos, que se heredan genéticamente. Entonces hoy creo que decía en el desayuno con algunos de ustedes, imagínense cuando tengamos el liberalismo en los genes, no tenemos que discutir más, ya se heredan directamente y listo. Bueno, no seamos tan optimistas, digamos, pero lo cierto es que parece ser que existe también, y se lo llama el efecto Baldwin, esto de que ciertas acciones culturales luego quedan fijadas en la herencia genética. Y Paco lo comentó, el tema de la leche, etcétera. Aquellas sociedades que han modificado su genética para aceptar el consumo de leche, cuando en general todos los demás, luego del periodo de lactancia, lo rechazan, ¿no? Y esto es algo que incluso Darwin decía. Miren Darwin, lo leo, la cita de Darwin. Mirando las generaciones futuras, no hay razón para temer que los instintos sociales se debiliten y podemos esperar que los hábitos virtuosos se fortalecerán, llegando a ser tal vez fijados por la herencia. Y dice, en ese caso la lucha entre nuestros impulsos más altos y los más bajos será menos severa y la virtud triunfará. No sé, vamos a ver, pero vieron que ya tenía la esperanza de que algo así llegara a ocurrir. Ahora, voy a pasar acá. Hay conductas o ciertas conductas que tenemos, parece, y una de ellas es la de detectar al tramposo, ¿no es cierto? ¿Quién es tramposo? No. Recuerden que uno de los grandes mecanismos de cooperación era la reciprocidad, ¿no es cierto? Yo doy, tú me das, yo coopero, tú cooperas, yo coopero. Pero el asunto es, ¿cómo sé que el otro es un cooperador o que el otro es un depredador? Y parece que hay en el cerebro una cantidad de mecanismos para descubrir más fácilmente el cumplimiento de ciertas normas sociales que otras. Incluso hay autores, miren, yo les digo, no sé si esto será chiste o será en serio, hay autores que plantean cuestiones tales como, ¿de dónde viene la sonrisa? No hay animales que sonrían, salvo algunos muy cercanos al ser humano como el chimpancé y algo de eso. No hay animales que sonríen. ¿Qué función tiene la sonrisa? Y entonces algunos sostienen es un fenómeno evolutivo destinado a enviar una señal de cooperación. Entonces vos llegás y te enfrentás con un desconocido y el desconocido te hace una... y vos automáticamente, mirá, qué sé yo. Distinto sería que si el desconocido viene así, vos ya te pones alerta y decís que no. Pero la sonrisa sería un mensaje para decir, hey, tengo la intención de cooperar, soy un cooperador. De hecho, parece que será así que algunos de estos dicen también que los políticos son unos grandes actores en ese sentido porque han aprendido y deben practicar el hecho de sonreír para mostrarle a la gente de que son gente confiable. Y por eso se la pasan sonrisa y la mujer sonrisa y todo el tiempo para tratar de enviar un mensaje de ese tipo. Puede ser. Ahora, en estas cuestiones sociales, ¿tenemos simplemente una mente que es un ordenador general o tenemos programitas específicos, programitas para la cooperación social? ¿Cómo lo prueba eso la psicología evolutiva? Y por ejemplo hacen esto, que voy a pasar un poco rápido, que se llama la tarea de selección de Wasson, no sé cómo se dirá. Y esto trata de probar si lo que tenemos es un ordenador lógico o depende de las funciones. Entonces, por ejemplo, hacen este test, le ponen a la gente distintas tarjetas y el problema es, la cuestión es esta. Hay una proposición del tipo, si P, Q. Entonces el tema es, los enfermos de la enfermedad de Ebbinghaus, qué sé yo qué será eso, son olvidadizos. Entonces eso es lo que es la hipótesis, digamos. Tienen la enfermedad de Ebbinghaus, son olvidadizos. ¿Qué haría falta para probar que un caso no cumple con esa regla? Digamos, ¿cuál de estas son tarjetas que la gente tiene ante sí? ¿Cuál de estas tarjetas habría que seleccionar para probar que este caso no cumple con esa regla? ¿A alguno se le ocurre? ¿Cuál? ¿La primera ahí? Es decir, bueno, pero no es olvidadizo, puede ser que no es olvidadizo por muchas circunstancias. Es decir,
tiene la enfermedad de Ebbinghaus y no es olvidadizo. Bueno, esa sería, digamos, la respuesta correcta. El 26% de los estudiantes contesta correctamente esa respuesta. Ahora, una misma pregunta en el sentido de si P, Q está planteada de esta forma. Pidió el coche prestado, llenó el tanque. Es decir, a tu papá le pediste el coche prestado, tenés que devolvérselo con el tanque lleno. Pidió el coche, esa es la regla. Pidió el coche prestado, tiene que llenar el tanque. ¿Qué demostraría que esta persona no cumplió con esa? ¿Cuáles dos tarjetas demostrarían que no cumplió con esa? Pidió el coche prestado, no llenó el tanque, ¿verdad? El 76%. Es el mismo problema lógico, pero acá el 76% de las personas contesta correctamente. Entonces ellos dicen, ¿ven? No es que tenemos un ordenador general para desarrollar todos los CPQ. Tenemos mucho más fácil para desarrollar ese tipo de problemas lógicos en entornos sociales o en cuestiones sociales. ¿Por qué? Porque tenemos algunos programitas específicos para ese tipo de situaciones. Bueno, voy a pasar un poco más de esto. Incluso los niños, por ejemplo, acá hay una instrucción a los niños que no es del todo común, porque, por ejemplo, la madre le dice que solo pueden andar en bicicleta con un delantal. ¿Usan la palabra ustedes delantal? Delantal. No es algo común. Usar delantal para andar en bicicleta no es un solo común. Sin embargo, entonces hay cuatro opciones. Carol en bici con delantal, Carol en bici sin delantal, Carol con delantal sin bici y Carol sin delantal sin bici. Los niños de 3 años, entre el 72 y el 83% eligieron correctamente la respuesta. Es decir, ¿cuál es la respuesta? Bueno, que solo pueden andar con un delantal, entonces Carol en bici con delantal es la respuesta que cumple con esta condición. Y los niños de 3 años la contestan correctamente. O sea que esa parte del aprendizaje, bueno, puede ser, pero también parece ser que hay ciertas facilidades para eso. Después, hicieron este test de CPQ, lo hicieron entre alumnos de Harvard y entre alumnos de la comunidad de los Shiwiar, que son cazadores recolectores, creo que no sé si son de Ecuador, me parece, de la selva en Ecuador. Los resultados fueron similares. La única diferencia que hubo fue una diferencia de tipo cultural, es que los Shiwiar también le prestaban atención a las otras tarjetas, miraban las otras selecciones, agarraban las otras tarjetas, pero un poco por curiosidad. Los de Harvard simplemente agarraban las correctas. Ellos también agarraban las correctas, pero después se quedaban mirando las otras, digamos. La única diferencia. Pero si no, la lógica era lo mismo, como probando que hay un mecanismo que es general a todos, ¿no? Bueno, comenté algo de la vergüenza. Parece ser, y acá sé menos todavía, que la ciencias incluso estarían determinando que hay una región del cerebro que parece que se llama, o qué sé yo, primera vez que escuché de esto, ¿no es cierto? El núcleo caudado, vaya a saber dónde lo tenemos, que es un lugar que se prende y funciona cada vez que hay situaciones hay situaciones por un lado de placer, pero por otro lado por situaciones de fuerte reciprocidad. Y eso se ilumina, es una zona asociada con el aprendizaje y la memoria, con sensaciones de placer, y también relacionado con la de ayer, es una zona que se activa cuando castiga. ¿Vieron que ayer en los experimentos la gente castigaba y estaba dispuesta a tener un costo para castigar? Parece que la zona del placer y la zona del castigo se activan, o es la misma zona que se activa. ¿Qué sé yo? Miren, esto ya les digo, hasta acá llegó mi conocimiento de esto. Esto es tremendamente complejo y apenas sabemos cómo funciona el cerebro, ¿no? Bueno, sobre el castigo hemos hablado. El castigo puede tener un costo, es más bien algo así como un bien público, pero al mismo tiempo cuanto más personas están dispuestas a castigar, menos es el costo del castigo, ¿no? Ahora bien, bueno, hasta acá algunas de las cosas que presenta la psicología evolutiva, y hay muchísimo más que me parece súper interesante y divertido explorar, ¿no? Para mí ha sido un mundo nuevo. Ahora, ¿por qué digo yo que ese mundo de libertad va a llegar?
es porque creo que esa naturaleza humana, ese cableado que tenemos adentro, tiene las perspectivas de cambiar en el futuro y que ha empezado a cambiar, por lo menos desde el punto de vista cultural, y que tenemos que ser tremendamente optimistas respecto de lo que es el futuro, y que ese futuro puede, y ese cambio puede llevar eventualmente a la extinción del Estado. ¿Y por qué digo esto? Bueno, fijémonos un poco, tomemos ya un periodo más largo respecto de la evolución del ser humano. Esto es uno de los fósiles, digamos, que más antiguos que se han encontrado, que es esa famosa momia del glaciar Otzi. Bueno, Otzi murió violentamente. Ya han mostrado ahí que murió, no sé si cuchillazo, flechazo, etc. Le partieron la cabeza con un golpe. Gran cantidad de las momias que encuentran y los restos que encuentran, el porcentaje de muerte violenta es altísimo. Parece que la vida de los cazadores-recolectores era una vida tremendamente violenta. Incluso vayamos un poco más cerca, la Edad Media. Menos mal que no está Bastos acá, ¿no? La Edad Media no parece haber sido, en algunas cosas tendrá algunos elementos muy interesantes para guardar, pero fíjense lo que eran las instrucciones del Papa Gregorio, formalizó los castigos para ciertos pecados. El orgullo había que quebrado en la rueda, en el año 590, esto es lo que decía el Papa sobre cuáles deberían ser las penitencias para ciertos pecados. Orgullo quebrado en la rueda, envidia en agua congelada, glotonería lo forzaban a comer ratas, sapos y serpientes, lujuria ahogado en fuego y brasas, odio desmembrado vivo, codicia sumergida en calderos de aceite caliente, pereza arrojado en fosas de serpiente. Eso era lo que proponía el Papa, digamos, para castigo, digamos, algunos pecados. O sea que parece que era una época en la cual la violencia, bueno, que de hecho también uno lo puede ver y no es tan lejano, por ejemplo. Acá, y este es un aviso que será de la... Si tu marido alguna vez descubre, y acá la propaganda es, descubre que no estás comprando esto, mirá cómo va a reaccionar, ¿no es cierto? Y acá en este otro chiste, los policías, acá no se ve nada, pero los policías dicen, mejor nos vamos de acá, probablemente tiene alguna razón, y el marido la está ahorcando ahí en la ventana a la mujer. Esos grados de violencia ahora nos parecería un horror, pero miren lo que era hace 1500 años, y miren lo que era simplemente hace 40 años respecto a las mujeres, ¿no? Entonces acá es donde traigo a este autor, que algunos aquí han leído, que es Steven Pinker, un profesor de Harvard también y gran experto en la psicología evolutiva, y que ha escrito muchos textos muy interesantes. Uno de ellos, en el cual particularmente me estoy basando acá, que se llama, no sé si tiene traducción, The Better Angels in Our Nature, los mejores ángeles en nuestra naturaleza, y donde él analiza en un largo periodo evolutivo qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha pasado básicamente con la violencia, ¿no? Y ahí dice que hay un proceso civilizatorio que viene avanzando constantemente, basado en 5 elementos que van a aparecer acá. El primero es el Leviatán, y acá es donde, de nuevo digo, no le caería bien a Bastos esto, pero él sostiene que el surgimiento del Estado y del Estado Nacional favoreció la cooperación social y la reducción de la violencia. Que ahora se haya vuelto un estorbo, yo creo que está bien, seguramente estaremos de acuerdo con eso, pero también que en ese momento favoreció mayores grados de cooperación social y de reducción de la violencia. El segundo, fácil de comprender, es el comercio. La multiplicación del comercio, esto ya no hace falta explicarlo mucho, reduce la violencia y aumenta la cooperación. El tercero, para las mujeres que están aquí, es la feminización de la sociedad. Es decir, el avance de los derechos de la mujer y del tratamiento igualitario respecto a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer viene con recuerden, con esta formación más
benévola, llamémosle de alguna forma, y no agresiva como el macho alfa, digamos, ¿no? Entonces que eso, en la medida que los valores femeninos se vayan esparciendo en la sociedad se va a volver una sociedad, diríamos, más suave, de alguna forma. Luego el cosmopolitismo, que vendría a ser el resultado de la globalización, y por último el avance de la razón, del conocimiento, la educación, etc. Y que estos 5 fenómenos están empujando al ser humano y la civilización en un camino increíble, sí, y además tremendamente optimista, como vamos a ver. Por ejemplo, acá tenemos cómo cae la violencia y las muertes violentas. Miren esto. Ojo que esta escala está de 0 a 1 a 10 a 100. Esto es desde el año 1200 hasta el año 2000, las muertes violentas. Eso va una clara caída. Acá, de este lado, lo que tenemos son las tasas de homicidio en distintas regiones de Europa, desde el año 1300 hasta el año 2010. Mire lo que son las tasas de homicidio. Y los países son Inglaterra, acá ya no llego está Alemania, Escandinavia, etc. Pero todas llevan un recorrido similar. Después, bueno, como ya les digo, esto es algo que ahora nos parece cambios. Esto nos parecería un horror. Miren la tortura esta a la persona. La cuelgan pata para arriba y la cortan con un serrucho por el medio. Y además esto ocurría normalmente en el medio de la plaza y toda la gente iba a ver. Ese era el espectáculo del día. Che, ay, ¿a quién serruchan este domingo? Oh, ay, buenísimo, vamos a ver eso. ¿Viste la sangre que le salió? Ahora pensamos eso y decimos, no, qué horror. Pero el dicho que pensemos eso, o que cualquiera piense eso, no es un enorme avance respecto de una humanidad que hace unos años estaba dispuesta a aceptar eso como la cosa más natural del mundo. Y sin embargo ahora nos parece terrible, o la rueda allá, o la tortura, qué sé yo. Fue mencionado acá, a mí mismo me ha pasado, vas a recorrer esos museos que hay acá por toda Europa medievales y ves los instrumentos de tortura, y eran bastante terribles, ¿no? Bueno, otras estadísticas, torturas y linchamientos, digamos, cuándo han sido sancionados como ilegales y cómo han caído. Acá también están todos los países de Europa. 1850 se acabó. La cosa se acabó. Estos también, linchamientos por año y por raza en los Estados Unidos, en este caso desde el año 1882 hasta el año 67, y esto es países europeos con pena capital, la pena de muerte. Fíjense también esa caída, ¿no? Y las ejecuciones por crímenes también. Han desaparecido totalmente. Después, catástrofes bélicas. Acá hay tenemos en el siglo XX las 2 guerras, ¿no es cierto?, que es con la mayor cantidad de muertos posibles, pero si uno lo toma, en principio, si uno toma incluso el siglo XX, muertes por habitante, así todo muestran una caída respecto de siglos anteriores, pero parecería ser que hay una convergencia hacia una reducción importante, y esto es años en los cuales las grandes potencias se encuentran en guerra y en conflicto, ¿no? Esto es lo que hemos visto ahora, y esto es desde 1500 hasta el año 2000. O sea que caen las muertes, los homicidios, los linchamientos, las muertes por guerra, y al mismo tiempo aumenta el comercio internacional. Fíjense ustedes cómo aumenta el volumen de comercio. Esto es desde creo que 1300 hasta el 2000. El crecimiento es fenomenal. ¿Qué más tenemos acá? Esto es cómo cae. Él plantea esa cuestión acerca de que avanza la razón. Esto es cómo cae el analfabetismo y cómo se expande el alfabetismo en todo el mundo. Y Pinker sostiene que el alfabetismo ayuda a la convivencia, porque cuando uno sabe leer, bueno, no solamente la gente más educada tiende a ser menos violenta, pero ¿por qué? Y bueno, porque empieza a leer
empieza a ponerse en el lugar de otros, porque empieza a leer novelas y cuentos y empieza entonces a hacer funcionar el cerebro y lo va llevando a entender de pronto más las posiciones y las situaciones de otros, cosas que no habría, y eso está cayendo notablemente. Entonces, estos, por ejemplo, los analfabetos, como caen, ahí hay distintos países: Argentina, Brasil, Chile, China, Egipto, Alemania, Nigeria, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ese es cómo cae el grado de gente que no tiene educación. Y esto va fomentando entonces que haya mayor grado de comercio, mayor grado de alfabetismo, mejores modales, la higiene ha mejorado. Señalan, por ejemplo, que cosas tales como, a diferencia de la Edad Media, como comer con cubiertos, tener sexo en privado, y esto me divirtió como lo escribía, que los efluvios personales sean en privado y no en sus ropas. Uno imagina la Edad Media y imagínense la gente actuando de esa forma. Y ahora la integridad personal como algo para respetar, etc. Y que el comercio obviamente promueve esa integridad personal porque es necesaria para llevar adelante esto, ¿no? Ahora entonces, esto, la conclusión a que a mí me lleva es que si esta caída de la violencia continúa, y continúa, y continúa, y continúa, ¿qué sentido tiene el Estado? Si el Estado es el aparato que está ahí para precisamente reducir y evitar la violencia, entonces se va a volver algo medio obsoleto, porque no va a tener tarea para realizar. Es decir, imagino un mundo así, que están los policías en la comisaría, es muy fantasioso esto, ¿no? Están los policías en la comisaría y uno le dice al otro: hace 30 años que no ponemos preso a nadie. ¿Qué hace? Mirá, yo me voy a mi casa. Bueno, yo también. Va, y ahí se van. No creo que ocurra de nuevo como una gran revolución. Creo que a lo mejor incluso hasta la gente dice: bueno, dejemos un policía por las dudas y llevémosle algo de comer y pongamos algo, qué sé yo, algo así, pero que tienda a volverse algo así como obsoleto, ¿no? Y que empiece a haber un cambio. Hoy los hemos denigrado, por ejemplo, a los nórdicos, ¿no es cierto? Y yo comparto este problema que tienen con el Estado benefactor. Pero si tomamos una perspectiva más amplia, esta gente eran vikingos. Te agarraban y te cortaban el cuello y te abrían por la mitad. Y esa misma gente, vos los mirás hoy y decís: no, esto no puede ser. ¿Cómo van a hacer eso esta gente? Son todos buenitos y qué sé yo, aparte estarán drogados, no sé. Pero, en fin, pero estos no pueden hacer eso. O qué sé yo, el Vaticano tiene la Guardia Suiza. ¿Por qué tiene la Guardia Suiza? Porque eran los más bravos de todos. Y ahora vos lo mirás a los suizos, mirá, ya tenemos uno. Y no puede matar a nadie, ¿a quién va a matar? Buenísimo, los suizos son más pacíficos. Y esta gente cambió, antes eran bravos guerreros y ahora... Bueno, imagínense cuando pase eso con los sirios, digamos, o con los muchachos ahí en el Medio Oriente, ¿no es cierto? Que en el futuro también a ellos les espera a un cambio de esa naturaleza, aunque es tan tarde en llegar, ¿no? Entonces... Acá plantea Pinker, ya que vimos el dilema del prisionero, acá se plantea el dilema del pacifista, y es un poco lo mismo. Si los dos somos pacifistas, los dos tenemos un resultado positivo. Pero si yo soy agresor y tú eres pacifista, a mí me conviene y tú sales perdiendo. Entonces el gran dilema es que en realidad, si cada uno va a hacer lo que más lo beneficia, a los dos nos beneficia más ser agresor, y terminamos ahí, en un mundo en que los dos somos agresores y los resultados son claramente negativos. Es el mismo dilema del prisionero que vimos en la primera de las clases. Y dice Pinker, pero acá, y lo voy a hacer muy rápido, uno tendría que pararse si quieren después a ver los numeritos, pero esta es la forma en la cual esto va a cambiar. El Leviatán, esto lo vimos en la primera, le impone una pena y entonces cambia los resultados y entonces no vuelve a estos resultados como los más interesantes, sino que este se vuelve el resultado más importante. Luego, el comercio civilizador le agrega un enorme beneficio
a que los dos sean pacifistas, y por eso entonces promueve esto. La feminización también, porque si la mujer fuera la que toma las decisiones y como no le importa el orgullo de vencer, simplemente reduciría el valor de ser agresor. Para la mujer no tiene valor ser agresor. Entonces, de nuevo, estos dos pasan a ser más importantes. Y luego la simpatía y el uso de la razón, lo mismo, no impone, digamos, una valoración mucho más alta al hecho de ser los dos pacifistas que, es decir, acá él como lo plantea es, en ese caso, sería el otro el que pone la valoración sobre ti y sería una valoración negativa. Es decir, ahora bien, esto daría la sensación entonces de que esa función del Estado, que es la de frenar la violencia, cae en el tiempo y bueno, y no tiene mucho sentido a la larga. Pero uno podría decir, bueno, pero uno de los problemas del Estado actual es la redistribución. Y esa función va a seguir. Entonces, quedará la función de redistribuir, y acá se nos presenta un problema, que de nuevo la psicología evolutiva plantea una especie de respuesta para eso. ¿De dónde viene la preferencia de la gente por la redistribución? Viene de largos periodos evolutivos en los cuales ocurría lo siguiente. La gente no era que estaba a favor de redistribuir o de no redistribuir, depende de qué. Entonces, por ejemplo, estaba dispuesto a compartir cuando depende del riesgo y hay una alta variabilidad. Es decir, si se trataba de cazar al mamut, y ese había que hacerlo entre todos y luego repartir. Pero si se trataba de recoger los frutos por allí cerca, eso dependía del esfuerzo de cada uno. Entonces la gente estaba dispuesta a compartir el mamut, pero no las frutas que cada uno puede recoger. Entonces eso dirían ellos, es decir, como puse ahí, cuando no depende del esfuerzo, hay baja variabilidad en la caza menor y hay recolección, ahí depende de cada uno. Eso dicen estos autores, y hay un paper que acaba de ser publicado la semana pasada, le puedo decir. Bueno, resulta de todo esto como anécdota de que hay un argentino que conozco, que es amigo y que visita bastante el Amarro, que trabaja en el Centro de Psicología Evolutiva, con Cosmides y Tubi. Entonces me mandó el paper antes de que se publicara y sacan un paper acerca de las preferencias sobre la redistribución. Y él dice, claro, que la gente, y que eso va a afectar a la política, ya que para los que les interese, la gente va a estar dispuesta a redistribuir cuando entiende, y heredado de aquí, de que la situación no depende del esfuerzo de esa persona, sino de la suerte, digamos, o del azar o del riesgo. Entonces, que en esa situación la gente dice, sí, hay que redistribuir. Pero que no está de acuerdo en redistribuir para las cosas que dependen del esfuerzo personal. Entonces, la discusión política, en última instancia, termina siendo si la gente tiene responsabilidad por la situación en la cual le tocó vivir o no. Y aquel que está a favor de la redistribución va a acentuar esos argumentos. Y están ahí, mirá, ¿qué vas a hacer? No es culpa de ellos. A vos te tocó vivir acá, pero te podría haber tocado vivir allá, esos argumentos que uno escucha. Pero que la gente no va a estar dispuesta a redistribuir cuando depende del esfuerzo personal. Entonces, por ejemplo, cuando los suecos abusan del Estado benefactor, la gente va a empezar a rechazar eso, va a decir, no, viejo, esto ya es un regalo, no lo merecen, no están esforzándose por esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿quedará la función de redistribuir? Yo voy a plantear que en el futuro ese argumento se va a debilitar muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos camino a la riqueza. Entonces, por ejemplo, estos gráficos ustedes ya los conocen, son estimaciones del PBI per cápita desde el año 10.000 y otra desde el año 0. Entonces, fíjense lo que era los ingresos per cápita de la población durante todos estos años. Esto sí era un electrocardiograma, estaba muerto el tipo. Muerto. Llega el... ¡Bum! Miren lo que es eso. Digo, si alguien tuviera una discusión acerca del capitalismo, yo creo que hay que mostrar esto y decirle basta, no discuto más. Ya, yo te muestro esto, listo, basta. No discuto más, ahora,
tráeme otro argumento. Mirá esto, no ocurrió nunca en la historia de la civilización. Y esto sigue para arriba. Si esto sigue para arriba, el tema de la pobreza está depende de cómo la midamos, existen claras posibilidades de que desaparezca en poco tiempo, digamos. Entonces, no va a haber más un problema de pobreza, pero va a haber un problema de desigualdad. Bueno, así como cae la pobreza en el mundo. Esto es 1820, el 85% de la población no ganaba más de, creo que acá es 58 por día. Y miren cómo cae, 1820, 2011. Y sobre todo, cómo se acelera aún más en estos últimos años. Cae la pobreza en todo el mundo totalmente. Y fíjense lo que ocurre con la distribución del ingreso. La distribución del ingreso, esto es 1820, es decir, muchos, llamémosle pobres y pocos ricos. Esto, la azul es 1970, con dos curvas así, y esta es 2000. Es decir, la distribución se está normalizando, digamos, a una curva normal en la cual gran parte de la población está acá en el medio. El fenómeno de la clase media global. Si esto sigue así y la curva además va avanzando hacia este caso, cada vez va a haber menos pobres, cada vez va a haber más clase media en el mundo. Y la presión por redistribuir, tarde o temprano va a decir, bueno, no. Y yo sospecho que van a prevalecer esos argumentos, bueno, pero no se lo merecen. Fíjate si hay oportunidad, hay riqueza en el mundo, el ingreso promedio de la población es $100.000 al año, y hay oportunidades, ¿por qué hay que redistribuir? Yo creo que ese argumento con el crecimiento económico va a caer en su fuerza. Claro, ¿en cuánto tiempo? Y otra de mis citas para terminar, dice el Estado. Para mí el Estado es el enemigo común ahora. Yo querría, eso lo he dicho muchas veces, un mínimo de Estado y un máximo de individuo. Pero quizás sea preciso esperar, no sé si algunos decenios o algunos siglos, lo cual históricamente no es nada, aunque yo ciertamente no llegaré a ese mundo sin Estados. Para eso se necesitaría una humanidad ética y además una humanidad intelectualmente más fuerte de lo que es ahora, de lo que somos nosotros, ya que sin duda somos muy inmorales y muy poco inteligentes comparados con esos hombres del porvenir. O sea que a mí él está recogiendo todo eso, está diciendo el ser humano va a mejorar, el ser humano va a caer la violencia, y ese hombre de ahí va a llegar un momento en el cual el Estado no va a tener mayor sentido. Y eso es lo que nos da optimismo. Pero no lo vamos a ver, escúchenme, yo seguro, ustedes tampoco creo, pero vamos para ahí, así que disfrutemos, y además que hay que ayudar de que vaya por ahí, ¿no es cierto? Para que vaya más rápido, aunque sea. Puede ser que tarde o temprano lleguemos, pero más vale apretemos el acelerador y busquemos de que lleguemos con mayor velocidad y asegurarnos de que lleguemos. Bueno, muchas gracias.